Y cuando usted no tiene una dificultad, no le dice al pueblo que ore, ¿no está usted pidiendo la intercesión de los demás? Pues con más razón María. María es mediadora del mediador. María no va al Padre sin Jesús. María no quita nada al único mediador entre Dios y los hombres. María es mediadora entre el mediador y nosotros. ¿Cuántos errores en un discurso tan corto? Vamos a analizarlo. Mediador. ¿Es que dice la Escritura que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús? Claro que sí, señor pastor, qué sabio es usted, ya lo sé. ¿Qué dice la Escritura? Que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. El primer error que comete este sacerdote es mezclar la verdad con el error o sacar de contexto un texto bíblico, algo muy delicado. Miren una cosa que es interesante, sí podemos mediar orando por una persona que tiene algún problema personal, familiar, económico, pero el texto que él está citando está en justamente 1 Timoteo capítulo 2 versos 5 al 6 que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Si tú notas, está hablando de mediación en cuanto a salvación. Y en este punto nadie puede intervenir, solo Cristo. Así que el primer error es que sacó un texto de contexto. Cuidado con eso. Respeto. ¿Y usted, señor pastor ignorante, no es usted un mediador? ¿O debería serlo? ¿No media usted entre Jesús y la gente y por eso le dice cosas buenas y también cosas malas? ¿Porque está usted engañado? Se rompió la regla del respeto, una regla que nuestro Señor Jesucristo enseñó muchas veces. No importa lo que tú seas, sacerdote, pastor, vaya mis respetos. Cristo nos enseñó a respetarnos, sin importar las diferencias que tengamos teológicas. De hecho, en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar esta regla de oro. En Lucas 6:31 dice la Escritura: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Así que, sin duda, querido hermano, la regla de oro de Jesús es el respeto. Interceder. Cuando usted no tiene una dificultad, no le dice al pueblo que ore, ¿no está usted pidiendo la intercesión de los demás? Es totalmente lícito que nosotros podamos pedir a algún amigo, algún hermano, algún pastor que ore por nosotros o nosotros orar por alguna persona que necesita de nuestro apoyo. Eso es bíblico. De hecho, un ejemplo de esto está en Lucas capítulo 7, verso 7, donde un centurión tiene un siervo enfermo y se acerca a Jesús y les dice estas palabras: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Aquí ves un vivo ejemplo de lo que es la intercesión. Se puede interceder. Para eso tú tienes que estar, por supuesto, vivo para poder interceder por otra persona que está viva. Así que no cabe la menor duda que interceder en este sentido es totalmente bíblico. Mediadora. Y cuando usted no tiene una dificultad, no le dice al pueblo que ore, ¿no está usted pidiendo la intercesión de los demás? Pues con más razón María. María es mediadora del mediador. María no va al Padre sin Jesús. María no quita nada al único mediador entre Dios y los hombres. María es mediadora entre el mediador y nosotros. Como nosotros también somos mediadores. Amiguita, reza por mi madre que está malita. Esa amiguita es mediadora entre el mediador y los hombres. Resulta que le podemos pedir oraciones a todo el mundo menos a la Virgen. Mira tú, la más poderosa. La última vez que la palabra de Dios nombra a María me llama la atención porque se halla en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 verso 14. ¿Por qué es importante? Lee conmigo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hay un detalle que te quiero hacer saber. Cuando la Biblia, por ejemplo, nombra un personaje histórico tan importante como María y no la nombra más, este es el último texto que la nombra, se da por muerta esa persona, a menos que haya una excepción a la norma, como por ejemplo el caso de Enoc y el caso de Elías, que ascendieron vivos al cielo, y la Biblia lo cita en Génesis capítulo 5 y en primer libro de Reyes. Pero en el caso de María no hay ninguna cita que pueda confirmar esto. Por lo tanto, podemos entender que María no ascendió al cielo viva, porque la Biblia no lo dice. Ahora, hay otro punto que me llama la atención, y es que para que María, en caso de recibiera todas las oraciones, tendría que tener un atributo divino que es la omnisapiencia, el saberlo todo, el conocerlo todo. Eso solo lo tiene Dios. María no lo tiene. ¿Cómo puede una persona
común y corriente recibir todas las oraciones de millones de personas que le están rezando. Otro punto clave: si María murió, que es lo que la Biblia de antemano al guardar silencio confirma, los muertos nada saben. Eclesiastés 9, 5 al 6 lo dice claramente, al igual que por ejemplo el Salmo 146 verso 4 dice que al morir perecen sus pensamientos. Y ahora que hay pasajes que confirman esta verdad, entonces ¿cómo puede un muerto interceder por los vivos? Escritura. ¿Es que dice la Escritura? Es una buena pregunta. ¿Qué dice la Escritura? Y tenemos que tomar en cuenta siempre dos cosas: qué dice y qué no dice. Voy a comenzar por lo que dice. En primer lugar, la Escritura dice que los muertos nada saben y que un muerto no puede interceder por ningún vivo. En segundo lugar, la Escritura dice que son los vivos los que pueden interceder por otros vivos que tengan problemas. En tercer lugar, la Escritura dice que el único omnisapiente es Dios, así que Él puede recibir todas nuestras oraciones. Por eso Cristo es el único que puede escuchar tu oración, no importa dónde estés, no importa cuánta gente ora, Él lo puede hacer. Y por último, el cuarto punto que es clave es que en cuanto de mediación sobre salvación, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo nuestro Señor. No lo olvides. Ahora, por otro lado, ¿qué no dice la Escritura? La Escritura no dice en ninguna parte que María ascendió viva al cielo. Por ningún lado lo puedes conseguir. Tú puedes buscar en cualquier pasaje de la Biblia y no va a aparecer. De hecho, voy a aprovechar que tengo la inteligencia artificial conmigo y le voy a hacer esa pregunta. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la ascensión de María? ¿Dice algo la Biblia que María ascendió al cielo? La creencia de que María, la madre de Jesús, fue llevada al cielo en cuerpo y alma es un tema de la tradición católica, pero no se menciona explícitamente en la Biblia. La Biblia no proporciona detalles específicos sobre cómo terminó la vida de María, después de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces yo pregunto, si la Biblia no dice nada y tú dices que es tradición católica, explícame un poco más de dónde la Iglesia Católica presenta esa enseñanza. El dogma de la Asunción de la Virgen María al cielo fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. Esta proclamación se hizo a través de la Constitución Apostólica Munificentissimus Daos. Según este dogma, se afirma que María, al final de su vida terrenal, fue llevada al cielo en cuerpo y alma por la gracia de Dios. Es importante tener en cuenta que el dogma de la Asunción es una creencia específica de la Iglesia Católica, y no aparece en la Biblia. Más claro no puede cantar un gallo. Así que mi hermano querido, yo creo en la Biblia. ¿Y tú? En la Biblia no se menciona ningún caso específico, en el que la Iglesia eleve sus oraciones a un profeta, apóstol o cualquier otro personaje bíblico fallecido para que interceda por ellos. La enseñanza principal del cristianismo es que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los seres humanos. 1 de Timoteo 2:5. A los creyentes se les enseña a dirigir sus oraciones directamente a Dios, a través de Jesús en el poder del Espíritu Santo.